en CU falló el Chicharito. Chivas contrató a Javier Hernández Balcázar para momentos como este, para definir en liguilla una eliminatoria. Y es un hecho que el Chicharito falló. Él es el primero en reconocerlo con su autocrítica y con su mentalidad ganadora. Ahora, de ahí a que este penal fallado defina la carrera del Chicharito o manche su carrera, su historia o su legado, no coincido. Javier el Chicharito Hernández se retirará cuando él quiera. Ese día no es hoy y no es en Chivas. Y cuando sea que el Chicharito se retire, lo recordaremos con el paso de los años como quien fuera máximo goleador en la historia de la selección mexicana de fútbol, que se fue al Manchester United y ganó no una, sino 2 Premier Leagues con el United, que llegó al Real Madrid y con un gol suyo clasificó a los merengues a una semifinal de la Champions y que metió más de 100 goles en Europa. No en la escuela, no en el recreo, en Europa. Javier el Chicharito Hernández es una leyenda y aunque es un hecho que falló y quedó a deber ayer, esto no marca su carrera ni mancha su legado y su historia. ¿O sí, mi querido Toño Valle? ¿O sí, caballón Álvaro Morales? No. Es que, mi Toño, esto no cambia. No. Esto no mancha. No. Pero. ¡Sí, señor! ¡Por fin! ¡Caballo! Alvarito Morales, ¿dónde? ¡Caballo! ¿Dónde andas? No. Señores, mis hermanos, una disculpa, fui víctima del tráfico. Ok. No, Pensé que de la delincuencia, Usted sabe de la que yo llego inseguridad. Siempre llegas muy temprano. Dos muy horas temprano. antes, dos Ok, horas antes sí. llego yo y fui víctima. Ahora, estaba a punto de decir lo siguiente Dilo tú, y no me lo puedo guardar. dilo. No me lo puedo guardar. Entonces, ¿me estás diciendo que se acabó el equipo de época? Que el América arrancó el 2025 como tricampeón y terminó el año haciendo el ridículo con las manos vacías. ¿Y esta silla estaba vacía? Interesante. Bienvenido. A ver, mi hermano. Pensé que no ibas a dar la cara. Sí, hoy no podías. no, Nunca puedes faltar, Y pero me hoy estabas hoy decepcionando. hoy menos. No, nosotros eliminaron Me a la estabas América. decepcionando. Eliminaron a la América y es un fracaso y se dice y no pasa nada. El equipo de época ya se acabó. Eso ya se acabó. Bien. Época significa, y perdón por ser culto, cualquier tiempo memorable. Ya el tiempo memorable concluyó. Pasó. Se requiere una renovación, pero Tenemos hay muchos una frentes cosa, abiertos, ¿sabes? hay una cosa que quiero decir Sí. sobre lo de Javier Chicharito Hernández. Esto no cambia nada. Pero. En esta industria Ajá. he aprendido una cosa que es terrible. De nuestras audiencias, de nuestros colegas, que la memoria corta es lo que prevalece. Sí. Es lo que prevalece. Cuando yo escucho, es que Malagón no sabe salir, entonces usted no sabe nada de fútbol, usted nunca vio a Malagón, nunca lo vio en Necaxa, nunca lo vio. Mejor pregúntese por qué desde el año pasado de una lesión Malagón ya no estuvo. Yo tengo la sospecha de que no se ha querido operar de algo, Coincido. de Para que no en selección le perderse el dijeron mundial. para no perderse el mundial, como Henry no se quiso operar, y esto ha sido contraproducente. Cualquier persona que me diga Malagón no sabe salir, solo me queda claro que sería una imbecilidad de memoria futbolística. Ahora, con lo del Chícharo, estoy de acuerdo contigo. Esto no mancha su legado, no borra a su ver, historia. a ver, nada. para no caer mil veces en eso, es el que Es más que- cerca está de sentarse con Hugo y con Rafa. Eso lo sabemos. Sí. Ya, si quieren, déjenlo Top abajo. 3. Para no regresar al pasado. Top Porque hay que 3. hablar del presente. El Porque tema pasado no se mancha. Ahí es está. que nuestras audiencias y una gran mayoría de nuestros colegas son de memoria corta. Sí. Y tu afirmación es no debería de manchar. Y en efecto, este penal fallado no debería de No, manchar. mi afirmación Segundo es no mancha. A ver. No mancha y no ahí te cambia va. su historia No, y su legado. No, espérame. Al ser la industria y la audiencia de memoria tan corta, sí lo mancha.
Sí lo mancha. Porque es la misma industria. Porque se va a quedar. Pero es que es la misma Es que industria que cuando después se se le va a olvidar, retire- Álvaro. Mira. Se le va a Claro. olvidar. Jorge Campos, En 20 años. por ejemplo, Campos para muchos es el mejor portero mexicano de toda la historia. Sí. Yo no comparto. De acuerdo. La parte final de su carrera. ¿Es Ochoa? Yo creo que es más portero de Ochoa. La parte final de la carrera de Jorge Campos está plagada de muchas equivocaciones. Pasó el tiempo y se olvidaron, Álvaro. O sea, sí es de memoria corta, pero después hay una cuestión de romanticismo y de recordar a Hernández. Nadie lo va a quitar de la conversación Eso. por lo que pasó Yo ahorita. hay algo que provoqué en esta industria, desde que soy pastor de opinión, es que nunca se ha tenido bajo la lupa a un jugador o a una serie de jugadores o a una época de jugadores desde que yo llegué a esta industria a ser un pastor de opinión. Antes, estos mismos problemas en la portería existían. Oye, que Adolfo cometió un error, nadie se daba cuenta. Que Campos cometió un error, nadie decía nada. Tampoco había tantos programas de opinión. Hoy, los porteros mexicanos están bajo un escrutinio como jamás ha habido en la industria. Hoy, los delanteros mexicanos están bajo un escrutinio que nunca ha habido en la industria hasta que yo llegué. Nunca lo había habido, nunca. Yo regularmente me gusta repasar programas del pasado que eran de polémica, entre comillas, no tienen nada que ver con los nuestros. Los nuestros son extraordinariamente argumentados, mucho más entretenidos. Los de aquella época eran muy dogmáticos y muy, no diría que retóricos, muy dogmáticos y no tan entretenidos, pero era lo entretenido de la época. No digo que Era no. lo que había de Era lo que deportes en había la en esa tele. época, era lo que había en esa época. Hoy no debería manchar, no debería manchar. La gente es de memoria corta, se va a Bueno, quedar pero con hoy esto. tenemos que hablar de lo que pasó hoy. Claro, En 2 ahora. años o en 3, cuando se retire Hernández, Ahora. habrá quien saque este tema y le diremos, no, ese penal no manchó, pero el día después de fallar el Hoy está penal manchado. con el que queda eliminado Chivas, sí se tiene que hablar. Álvaro. lo vamos a hablar. Yo O sea, te escuché lo ayer vamos a hablar. Se tiene que hablar. un Y- segmento que hiciste en Fútbol Picante. ¿Te gustó? Venías muy Catrín. Caballo. Venías Catrín. Caballo, sí. Me Es el pongo de pie. programa, es el programa. Venías Catrín. Es Eso el es lo programa. primero que quiero reconocer. Lo segundo Gracias, hermano. en efecto, Javier, para eso lo trajeron. Ahí sí consigo. Falló. A ver, Y falló. para eso lo otra trajeron. cosa. Y falló. Pero eso no quita otras cosas. Pero dilo lo que vas a decir. Porque no solo lo trajeron para eso. Decir Ajá. que solo lo trajeron para eso y falló. No, es pensar no, que no, Hernández pero solo falló ayer en la noche. A Hernández lo trajeron para hacer goles que no hizo mientras Exacto. estuvo en Chivas. De acuerdo. Y para colmo, falló ayer. Coincido. Para Pero colmo. también coincidirán, lo trajeron para el marketing. Sí, Para sí, vender sí. camisetas, llenar estadios, vender Eso lo abonos. hicieron muy bien los primeros eso lo siglos. hicieron muy bien. Y también Hernández Entonces, entendió que Chivas lo que se había querido. Fue un Y se dejó ganar querer. desde el O sea, principio. Desde en una semana fue el ganar y se acabó. Está bien. Sí, Ya. después La ahí luna se de acabó. miel, acabó muy rápido. se acabó después del O sea, primer llenaron torneo. la presentación, los primeros Sí, partidos. De playeras acuerdo, conmemorativas, de acuerdo. todo. Mi punto es. Nada más es. que no se te debi- olvide. Dime. él tenía la jerarquía para cobrarlo. Él era el indicado. Sí. Él era el indicado. No era el indicado. A ver. Tenía la jerarquía para Sin cobrarlo. duda. Sí. Y la experiencia. No más que digo yo, Y el recorrido. Las jerarquías, porque me ha pasado con esta industria. Un día me dijeron las jerarquías son para respetarse. Yo les digo, las jerarquías son como los títulos de boxeo. Tú las defiendes, tú defiendes tu título. Está buena esa, ¿eh? Sí. Tú lo tienes Está que buena defender esa. todos los días. Buena. Es que tiene 50 años en la industria. Si no se prepara, no estudia y no ve los partidos, no es bueno. No tiene jerarquía. O me vale un comino su jerarquía. Hoy el Chicharito tenía la jerarquía para cobrarlo, sí. ¿Lo trajeron para eso? Sí. No era el indicado. Ok. Esa es otra cosa. Va. No era el indicado. Va mi el punto. que no tuvo el valor, pero el error no es del Chícharo. La culpa no es del Chícharo. Milito. ¡No! Romo. ¡No! Primer culpable es Guadalajara, porque más allá del marketing sí tenía esperanzas en lo deportivo. Claro. Y yo aquí lo sostuve, ningún delantero mexicano a los 34 años para arriba la ha roto en el balompié mexicano. Luis Hernández, Luis García, Hugo Sánchez. Hugo Sánchez, 14 goles con Celaya a los 34 años y fue su peor temporada. Punto. Se acabó. Fue que lo mejorcito. Carlos Hermosillo, ya en su última campaña, mucho más grande, 8 goles, que hubiera sido un buen torneo corto. La culpa es del Guadalajara por traerlo y También. cimentar esperanzas deportivas en él. Primero. Segundo, la culpa también es de Romo. Porque si tú eres un mejor cobrador de penales, porque es un mejor cobrador de penales, tú le dices al Chicharito, sí, yo sé que eres quien eres, ábrete a la ya sabes dónde. Ya. Ábrete. Voy. No eres el indicado.
No te estoy faltando el respeto a tu leyenda. No te estoy diciendo que no jugaste en el Madrid, en el United, que no eres un líder moral para nosotros. Ya no. De acuerdo. Ya no. Pero- es más, hasta Pulido. Cuestiono más a Pulido que acababa de entrar. Con un brinquito. No, Pues, no querías que es se el definiera brinquito esto con un Pulido. brinquito. No tenía que brinquito. haberlo cobrado él. En fin. Pero el mayor responsable es Sí. que al final puso el balón en el manchón penal y no Ahora, le pudo dar hay a la dos portería. cosas que Ese es veo el en- mayor responsable. Qué bueno que encontremos responsabilidades Sí. por otras partes. Y reitero, nadie se va a acercar más cerca de la mesa de Hugo y de Rafa que Chícharo. Totalmente. No mancha el pasado, pero ayer en el presente, ayer el máximo responsable es el Fíjate que al esa final se gráfica. quedó con el balón. A los 34 años, Peláez, 14 goles en 32 partidos, rodillas deshechas. Carlos Hermosillo, 6 goles en 36 partidos. Oribe Peralta, 2 goles en 37 partidos. Jared Borghetti, 0 goles en 12 partidos. Esto con Chivas. Chicharito, 4 goles en 41 partidos. Ahora, desde que yo veo al Chícharo Sí, dominar. dominando el balón, veo dos cosas. La primera, una necesidad de sentir contacto con la Así pelota. es, porque una no- necesidad. Sí, no, prácticamente No había tocado la pelota desde Había que entró. hecho un gol en fuera de lugar, ¿no? Creo que estaba. Había hecho un gol, pero estaba en fuera Sí, de lugar. fuera de juego. Ajá, o sea, de primera Pero intención. eso no exime otra cosa. La necesidad de tocar el balón también evidencia que estaba nervioso. No, claro. No lo estaba dominando Entiendo. bien. No, a ver, era un momento muy bravo, hermano. Para eso, Chícharo. Estoy de acuerdo que para eso lo trajeron. Para eso, Chícharo. Mi punto es, no solo deportivamente, también personalmente ha sido un semestre muy difícil. Sí. La cancelación. Chivas no debió contratarlo en lo deportivo. Ahora. ¿Sí o no? De acuerdo. Ahí está. De acuerdo. Ahora, mi punto es, en el 2045, Sí. en 20 años, por eso digo que no mancha No. su legado y su historia. En el 2045, Ok. vamos a hablar de que falló un penal. No, pero hoy el sí. 30 hoy sí. de noviembre del En 2045. el 2045 no, pero el día Vamos después, a hablar- menos de de 24 acuerdo, horas después, de acuerdo, sí, Sergio, pero es ese cuando es se mi, tiene que ese hacer. es mi En el 2045. punto inicial. No vamos a hablar ya ni del Chicharito. No, sí, vamos a No, hablar. sí, sí, vamos claro, a hablar. hermano. Sí, vamos vamos a a hablar de que Sí. fue máximo goleador, Hermanos. como hablamos de Jorge Campos. Claro. Por ejemplo. Por supuesto. Yo les anuncio una cosa con mucha tristeza. Que he aprendido a lo Ya no largo. se volvió a hablar de fútbol. Perdón por ser culto. Perdón por ser culto. Y que he aprendido no solamente por ser autodidacta, sino también por estar en esta industria. Uno de los éxitos que tengo es que yo recobro la memoria. La gente no tiene memoria. Eso. En el 45, Sí. nadie va a estar hablando de él. ¿Cómo no, hermano? Nadie, hermano. Top nadie. 3 en la historia. Es probable. Hoy es top 3 en la historia. Es probable, ¿Quién? hermano, Dale. que el fútbol como lo conocemos, que la King, Sí, que, puede el, ser. que el fútbol Y yo diré, ni exista. Y yo diré, en la primera temporada de la Kings League, el Chícharo jugó en Porcinos de Ibai y Llanos. ¿Me explico? O sea, si quieres que la Kings puede ser lo del futuro, Ajá. te la doy, que el fútbol cambie, etcétera. Pero eso, aunque se invente un fútbol más moderno, Ahora, este no va a desaparecer No, no va a y los desaparecer. libros de Ahora. historia no se van a borrar. ahora, la jerarquía, eso no quiere decir que sea efectivo el indicado, insisto. Vea, 32 penales Sí, en tiene su carrera. 50%. El Chícharo, 50% en penales. Es muy mal número. Eres muy malo. Sí. No eres malo. Eres muy malo. De acuerdo. Ya eres malo cuando tienes el 75%. Ya eres malo. El penal, estadísticamente está comprobado que es más fácil meterlo que pararlo. Tengo algo que decir. Y los dos lo van a entender muy bien. Y no lo traía planeado, se me acaba de ocurrir. Chicharito es el Shaquille O'Neal de los penales y el Shaq de los tiros libres. Y eso no quita que el Shaq era una leyenda. ¿De acuerdo? Lo Sí, pero- fauleaban porque sabían que iba a fallar uno de dos libres seguro, si no es que los dos. Y aún así es un Hall of Famer, ¿sí o Ahora, no? sí, o no? sí, sí. El Chícharo es a los penales lo que Shaquille Ahora. Shaquille O'Neal O'Neal a no los perdió tiros una libres. serie de playoffs por fallar un tiro libre en el último segundo. De acuerdo. Y está en el Salón de O la sea, Fama. Y el sí, Chícharo ahí- es un ahí, Salón de la Fama. Otra vez, presente y futuro, Ahora. pasado y futuro no hay que hablar de hoy. Se me faltó culpar a alguien. Porque ahí están sus declaraciones. El señor Milito, él acepta que Claro. cobrarlo. Que él dijo por jerarquía, por experiencia, ¿Qué? por Parece que es más recorrido. salir a respaldar. O sea, es. Puede ser. Me cuesta trabajo pensar que Milito haya gritado, va Chícharo. ¿Sabes qué Me cuesta trabajo pensar. ¿Sabes qué me sorprende de la industria del fútbol? Que no son tan preparados como creemos. No son tan preparados como. Hay excepciones, no digo que no. No son tan preparados como creemos. Si Milito estudia a Chicharito y sabe que es un Shaquille O'Neal,
no lo pones a cobrar. Probablemente Alan Pulido, a ojo de buen cubero, Sí. tenga 90% de Sí, efectividad. puede ser. Con todo y sus brinquitos. Con todo eso. Estoy de acuerdo Romo con creo eso. que tiene el 98% Te la de doy. efectividad. Te la Tiene doy. por ahí un par, según yo, con Chivas que Un fallaron. par que Ajá. es lo que recordaremos y ya. Ahora,